es la predicación de la palabra de Dios. Es la aplicación de la palabra de Dios a la vida de la iglesia. Eso es profecía. No es ponerse en trance y empezar a decir una serie de bobadas y barbaridades. Eso no es profecía. Eso merece un tema aparte. Vamos a ver en otro vídeo lo que es profecía. Pero entonces, el don de lenguas tiene una directriz. Aquí lo condiciona, que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que habla profecía edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Vean, chequen el verso 5 de 1 Corintios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ese es el deseo de Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mayor es el que profetiza, es decir, si alguien empieza a hablar de pronto en la congregación lenguas extrañas y no hay quien interprete, Pablo dice, calle en la congregación. Calle en la congregación. Demos paso mejor a aquel que tiene una palabra profética, es decir, una palabra de edificación en nuestro propio lenguaje, en el que pueda aplicar las verdades de las Sagradas Escrituras a la vida de las personas. Es preferible escuchar eso que escuchar 40 o 50 minutos una persona hablar sin sentido alguno. Son lenguas hermosas, angelicales, es una comunión de una manera especial para con Dios, pero podemos estar 50, 10, 20 o 300 personas sin ser edificadas y finalmente perder nuestro tiempo. Esa es la directriz del don de lenguas. Así que está condicionado a que si no hay intérprete para esas lenguas, dice Pablo muy claramente, calle en la congregación y hable para sí mismo. Es decir, que busque un espacio aquel que tiene ese don y que lo ejerza en la intimidad de él con el Eterno. Que exprese su corazón, que clame al Señor, que ore e intercede por las peticiones de su congregación, pero de una manera en la soledad, en el aislamiento, en donde él pueda ejercer con toda la libertad este precioso don de lenguas. Así que hay una superioridad de la profecía sobre el don de lenguas. Ahora bien, quisiera llevarlos a Apocalipsis 19:10. Vamos rápido, vamos a ver algo interesante ya para ir cerrando este bloque, este vídeo. Vamos a Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, fíjense, un ángel les está hablando, el ángel les está hablando no en lenguas angelicales a Juan. Vean, desde el verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, etc. Si el ángel, les decíamos, tiene la capacidad de hablar nuestro lenguaje. Entonces, vamos al verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No son las lenguas, sino el espíritu de la profecía. Imagínense si el ángel que reveló todo esto al apóstol Juan le hubiera hablado en lenguas, no tendríamos hoy el libro de Apocalipsis. Él le habló en su lengua natal, posiblemente, o es muy seguro que en hebreo. Y bueno, aquí quiero resaltar que dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El don de lenguas entonces puede llegar a ser un don inútil cuando se ejerce de una manera histriónica en frente de toda una congregación y que no hay intérprete. Esto es un peligro porque puede hacerle perder el tiempo a la iglesia. Mientras él está edificándose y hablando
cosas que nosotros no sabemos, porque ya vimos que son misterios. La iglesia puede estar muy impresionada, puede estar impactada por ese don, sin embargo, sin estar siendo edificada. Vamos a 1 Corintios 14, 13 y 14. Vamos al verso 13 y 14. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, si alguien va a hablar en lenguas, pues que con ese mismo fervor pida interpretarla para que sea de provecho. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí mismo nos está diciendo que el que habla en lenguas puede estar en el peligro de ni él mismo entender lo que está hablando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto no quiere decir que y ojo, el don de lenguas no debe ser impedido. Vamos al 14:39 de 1 Corintios, 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, no impidáis. No tenemos por qué burlarnos de este don como algunos o algún predicador famoso a veces se excede. Entiendo que muchos hermanos nuestros caen en excesos en este hablar en lenguas, otros tratan simplemente de imitar de una manera burda y hacen sonidos simplemente estúpidos, eso es la palabra, sin sentido alguno, o tratan simplemente de lucirse ante los demás y emiten sonidos sin sentido para aparentar que ellos tienen el don de lenguas. Sin embargo, no es así, no es de esa manera. Sin embargo, en lo legítimo, 14:39, regresamos. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero aquí viene la regla de oro, una regla de oro. Pero hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Dice Pablo que si pues aquel que vaya a hablar, o cuando alguien vaya a hablar en lenguas, que sea dos o tres por turno, y otro intérprete. Generalmente vemos en este movimiento carismático que en las congregaciones todos empiezan a hablar en lenguas y no hay nadie que interprete. Y es un ruido, parece un avispero, y parece ser que estamos en un lugar donde todo el mundo está loco, ¿no? Y dice, Pablo habla de esto, no dirán los incrédulos que estáis locos. Entonces mejor hay que ser moderados con este don, hay que utilizarlo en el lugar correcto. Hay muchos momentos para orar en la intimidad, estar en la intimidad con el Señor. Jesús pudo haber hablado lengua extraña, sin embargo, vemos una de las oraciones más hermosas de nuestro Señor Jesucristo, fue allí en el capítulo 17 de Juan. Si Él hubiera orado en lengua extraña, pues no tendríamos registrada esa preciosa oración. Él habló en la lengua que Él hablaba, en la lengua nativa, hebreo o arameo, según sea el caso. Él oró en ese lenguaje. Entonces, así como el Señor oró en un lenguaje conocido y todos lo escuchaban, cuando Él daba gracias por el alimento, pues así debemos ser nosotros. Nuestra oración en medio de la congregación debe ser perfectamente entendida. También, y por último, sabemos que el don de lenguas puede ser falsificado. Hoy estamos en un tiempo donde todo es falsificado, los billetes son falsificados, los productos son falsificados, hay libros falsos, hay de todo, hay falsos gobiernos, hay pseudo gobiernos como el que nosotros tenemos aquí en México, que son pésimos, son gobiernos que no deberían estar, pero bueno, algún día hablaremos de esas cosas.
Vamos a Mateo 7, 21 al 23 rápidamente, para ir concluyendo ahora sí. Vamos a Mateo capítulo 7. Unos de ustedes ya ubicaron a qué es lo que vamos, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Imagínense, no todo el que está supuestamente hablando en lenguas es precisamente un hijo de Dios. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alguien puede profetizar, hablar en lenguas, echar fuera demonios, sin embargo, puede ser que no sea precisamente un verdadero cristiano el que esté haciendo todas estas cosas. Vamos al 24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A los escogidos, que son engañados por supuestas señales que hacen estos pseudo profetas, que porque hablan en lenguas, que porque sanaron a cierta persona, que es porque hacen sanidades, porque hacen prodigios. Hay un charlatán por ahí que supuestamente convierte el agua en vino, y hace todos estos trucos de quinta, como eso de que supuestamente cae oro del cielo, estos trucachos de mago barato. Bueno, pues precisamente son falsos cristos. Las señales y prodigios no son la garantía de que esas cosas vengan de Dios. Pablo tenía este don, el don de lenguas. Pablo tenía este don de lenguas. Vamos a 1 Corintios 14, 18. 1 Corintios 14, 18. Por ahí, si ustedes escuchan un silbato, es porque es la 1 de la mañana, y pues bueno, pues los vigilantes andan por aquí, pero parece ser que ya hay menos ruidos, gracias a Dios, y espero que esto sea de edificación para ustedes. 1 Corintios 14, 18 dice: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si tienes algún mensaje, muchos hermanos que se creen profetas, se creen que por hablar en lenguas les tienen que aplaudir y les tienen que poner casi un monumento. Mira, si tienes un mensaje para la iglesia, dilo de una manera congruente, dilo brevemente, dilo de una manera objetiva, fundado en la palabra de Dios, en vez de estar horas y horas hablando en lenguas y que nadie te entendamos. Esto es totalmente bíblico. No estamos impidiendo a nadie, no estamos diciendo que no se hable en lenguas, estamos diciendo que se hable bajo las normas de la palabra de Dios. Si no hay intérprete en la congregación, calle en la congregación. El que habla en lenguas está sujeto en la congregación al intérprete y al profeta, porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, hermanos, vamos a 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más por 3, a lo más por 3, a lo más, para que no haya excesos, a lo más por 3. Y por turno, y uno intérprete, verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete en la iglesia, calle y hable para sí mismo y para con Dios.
Asimismo los profetas hablen 2 o 3 igual y los demás juzguen. Es más, dice, analicen lo que dicen los profetas, analicen el mensaje de los profetas. 2 o 3 juzguen. Muchos dicen que no hay que juzgar, aquí dice que sí. Es decir, analicen lo que dicen, lo que nos proponen, su supuesto mensaje de los profetas. Analícenlo bajo la tutela de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, pues esto es un poco de lo que es el don de lenguas, una manifestación de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Es para bendición y para edificación de la iglesia. Qué bueno, si usted es alguien que tiene este precioso don de lenguas, ejérzalo, interceda por la iglesia, interceda por este mundo que se está hundiendo, por nuestro país, por su familia, interceda por usted mismo, interceda por todo lo que usted guste y desee, pero sobre todo que nuestro Señor Jesucristo venga ya muy pronto por nosotros. Ese es el anhelo real de la iglesia, es por sobre todas las cosas, es decirle: ven, Señor Jesús. Si usted habla lenguas, adelante, gócese en ese don, edifíquese en ese don, y si hay algún intérprete en su congregación, bueno, pues adelante, que el intérprete esté allí presente para que la iglesia pueda ser edificada. Si no, como dice la palabra de Dios, sin obediencia a ella, en sujeción a la palabra de Dios, usted en la intimidad, en sus horas de oración, de fervor, de meditación, a manera personal, allí ejerza con toda libertad este precioso don de lenguas. Si usted no lo tiene, no se aflija, usted seguramente el Espíritu Santo le habrá dado otro don que es igualmente precioso y de edificación. Incluso el don de lenguas lo podemos situar en entre el menos necesario o el que está hasta el último. Hay otros dones mucho más necesarios y de mayor edificación para la iglesia. El don de lenguas quizás sea el último. Sin embargo, allí está y está para ser ejercido. Vamos a continuar más adelante, hermanos, con otros videos. No pierda la secuencia de este canal que se llama David Calderón, así se llama, pero este espacio se llama Conciencia Bíblica. Su servidor, David Calderón, David Israel Calderón, le agradezco, y a los hermanos que nos apoyan en este ministerio de la enseñanza bíblica, les agradecemos que nos hayan seguido en este estudio bíblico. Vamos a ir subiendo más vídeos, más estudios bíblicos de todo tipo, de todos los temas. Van a estar muy buenos. Y pues muchas gracias, bendiciones a todos y a todos los que, su familia, a sus congregaciones, bendiciones y Shalom Alejem, que la paz del Eterno esté con ustedes. Muchas gracias.